El Vicerrectorado de Vinculación y UCSG Radio presentan Vinculados Contigo. Un espacio en el que difundimos los proyectos de la UCSG con la comunidad. Junto a María Gabriela Castro. Bienvenidos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Vinculados Contigo. Bueno, han pasado más de 20 años desde que comenzamos a oír del término TIC. ¿A qué se refiere esto? Pues ya lo sabemos, estamos familiarizados con aquello de las tecnologías de información y comunicación en ambientes educativos. Sin embargo, aún no terminamos de realizar una verdadera incorporación de ellas a los procesos de enseñanza-aprendizaje, bien sea por desconocimiento o tal vez por temor, no lo sabemos. Sobre este tema vamos a hablar con Mónica Franco Pombo, vicerrectora de vinculación de la Universidad Católica. También tiene un PhD en educación y ha sido docente por más de 40 años. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Gaby? Realmente contenta de poder acompañarlas en este espacio. Bueno, espacio de casa. Es un espacio de casa, sí, ese es un espacio nuestro, pero bueno, en este momento estamos dispuestos a dialogar con la audiencia sobre temas tan interesantes como es el uso y la aplicación eficiente de las tecnologías en el campo de la educación. Claro, 40 años en la docencia, Mónica, y eso permite hacer un balance de cómo aprendíamos antes y cómo aprendemos ahora, y cómo incorporar al aula las TICs. Bueno, sí, definitivamente cuando trabajo con mis estudiantes en la carrera de educación, porque soy parte del equipo de docentes que en esta universidad forma maestros, les digo que ellos viven una época realmente privilegiada, porque nosotros, aquellos que nos formamos en la década de los 80, primero para poder acceder al conocimiento teníamos que esperar más de un año para ver si era posible que algún amigo nos trajera un libro especializado. Por otro lado, éramos de la época de la máquina de escribir, donde todavía no existían ni siquiera borradores incorporados, de tal manera, y les digo a mis estudiantes y ellos se matan de la risa porque borrábamos con una cosita que se llamaba Radex, que era una película que la ponías ahí debajo del tipo de la letra. Y bueno, y ahora los chicos viven una época realmente maravillosa. La información está al alcance de una tecla. Todo lo que existe está dicho en Internet. Y lo que hace falta es tener una gran capacidad de pensamiento crítico desarrollado para poder discriminar aquella información que es valiosa de la que no lo es. Entonces, estamos en ese empeño de mejorar el uso de la tecnología y de incorporarlo eficientemente al aula. Sí, porque asumimos que cuando hablamos de TICs, no solamente es el hecho de usar las tablets y las pizarras digitales. No, necesariamente si nosotros nos remontamos al nombre de las TICs, que son tecnologías de información y de comunicación, estas tienen un objetivo fundamental que es el de informar, trasladar un dato, un hecho, un fenómeno o acontecimiento para conocimiento de la gente, para que la gente sepa que eso está ocurriendo. Pero cuando hablamos de TAC, que son las tecnologías para apropiarse del conocimiento, entonces estamos hablando ya de otra cosa. Decimos sí, la tecnología ha desarrollado con fuerza una serie de recursos que no necesariamente salen como un recurso didáctico, es decir, están con un fin primario diferente al educativo. Pero cuando el docente o los docentes observan la valía de esos recursos, hacen un proceso similar a lo que los maestros conocen como el de transposición didáctica. Y entonces coges el recurso y lo relacionas con un proceso de enseñanza-aprendizaje, trasladas ese uso hacia el aula y en ese momento la tecnología, la TIC, se convierte en un TAC. ¿Por qué? Porque permite un acceso mucho más direccionado al proceso de aprendizaje. No es solo informar, es usar la tecnología para aprender, para aproximarse al conocimiento, para poder incorporar nociones
que luego puedan ser aplicadas en la vida práctica, Claro. que es de lo que se trata la educación integral, ¿no? Claro, y es un poco parecido a lo que estamos haciendo ahora. Estamos en una cabina de radio, estamos en un formato podcast, pero estamos hablando de educación. Claro, estamos hablando de educación y especialmente estamos tratando de llegar a esa gran cantidad de maestros que forman y hacen parte del sistema educativo nacional para decirles, hey, las tecnologías están aquí, han venido para quedarse y debemos nosotros ir a su encuentro para mejorar cada día el uso de estos recursos e incorporarlos positivamente al aula. Cuando hablamos del uso de la tecnología a favor del aprendizaje, entonces estamos hablando también de un necesario nivel de dedicación y de compromiso del maestro, que entiende que la tecnología está allí, pero que debe ser direccionada, orientada y que debe responder a un proceso de planificación para que el recurso sea efectivo. El recurso por sí mismo no es eficiente. Quien lo hace eficiente para el proceso de aprendizaje es el diseño del maestro. Por eso, cuando yo planifico una actividad y voy a usar, por ejemplo, unos códigos QR, el otro día veía una maestra que me contaba, estoy haciendo una campaña de salud en la institución en la que trabajo, y entonces se me ocurrió colocar códigos QR en todos los sitios visibles de la institución, en el bar, en los baños, etcétera. Y luego les enseñé a mis estudiantes, cuando me preguntaban, ¿usted sabe qué es ese cartel? ¿Por qué esos gráficos que no tienen ninguna letra? Y entonces les decía, bueno, les enseñé a usar, me decía la maestra, les enseñé a usar el código QR con el teléfono. No todos mis estudiantes tienen teléfono, pero el que tenía teléfono le enseñaba al otro, y así sucesivamente iban hacia información que la maestra previamente había seleccionado con el propósito de orientarlos sobre el cuidado del agua, tanto para la salud como para el tema de no desperdiciar el agua en un planeta que, según las indicaciones, por temas del calentamiento global y otros, pues va a tener graves zonas totalmente desérticas. Entonces, el compromiso de las nuevas generaciones para cuidar el agua. Y creo que ese código QR usado en la educación y direccionado por el docente para que el estudiante vaya a la información que yo quiero que el estudiante lea es un recurso sumamente válido. Claro que sí. Entonces, todo depende de cómo el docente se apropia de la tecnología y la lleva al aula para lograr un resultado de aprendizaje eficaz, eficiente y oportuno para las nuevas generaciones. Y también se habla ahora de las tecnologías de empoderamiento y participación. ¿Qué implica eso? Bueno, esto implica el reconocer, el docente no puede dejar de reconocer que todos sus estudiantes, sus padres de familia, los miembros de la comunidad escolar están insertos o son parte de alguna red social. Cómo estas redes sociales en un momento determinado nos permiten acercarnos a no solamente al conocimiento, sino a las problemáticas sociales que una comunidad determinada enfrenta. Y de qué manera voy a ir creando opinión a través de las redes sociales. Yo siempre cuento un ejercicio que lo hago precisamente con mis estudiantes que hacen la carrera de educación, y cuando dictaba una cátedra que se llamaba Gestión del Talento Humano Docente, entonces el trabajo práctico experimental era que los estudiantes tenían que abrir una red social que era el Twitter. Y en Twitter ellos tenían que publicar semanalmente después de la clase por lo menos 2 tweets relacionados con el tema de la clase. Tenían que hacer opinión sobre el tema y además tenían que lograr comentarios. Entonces, ¿qué es lo que yo ponía como criterios de evaluación? Decía, bueno, el tweet debe tener las 140 letras que la red social admite, debe tener corrección idiomática, no hay errores ortográficos, no debe haber errores de concordancia y debe estar ajustado al tema. No debe ser una cita textual, debe ser una opinión.
Entonces, luego ellos tenían que promocionar entre todos sus compañeros de la carrera su tweet, mandárselos para que les hicieran comentarios. Entonces yo calificaba. Claro, y eso funcione, pues, ¿no? Y para que la red social funcione y se convierta en un suscitador de opinión, de opiniones válidas en este caso, porque estaban en torno a una temática en particular. Entonces los chicos quedaban muy satisfechos porque les permitía a algunos insertarse en la mecánica de esta red social, pero insertarse positivamente, no desde... Y hablábamos mucho también, esto genera procesos reflexivos sobre el tema de que una red social es para emitir criterios y opiniones con tolerancia, con respeto, y no caer en esas otras prácticas que realmente a veces nos hacen sentir muchas ganas de no estar en esa red, ¿no? Claro que sí, mucho se debate sobre eso, el tipo de discurso que da cabida a Twitter. Entonces el empoderamiento a partir de las redes debe ser suscitado en aula. Sí, bien. Para ir cerrando, ¿le falta al docente prepararse en estos ámbitos? ¿Qué necesitan? Bueno, yo siempre he dicho que los docentes somos esencialmente recursivos, ¿sí? Cuando un docente tiene ganas de hacer algo, lo hace. Creo que hay que crearles más oportunidades a los docentes, hay que hacer más procesos de capacitación para que el docente vea que esa relación con la tecnología no debe asustarlo, que más bien debe aproximarse rápidamente a ella. Y para eso el Ministerio de Educación ha creado un programa en el que estamos participando, que se llama Fortalecimiento de Capacidades Didácticas para la Docencia Nacional. Creo que esos procesos, en la medida en que sean cada vez más repetitivos, más potentes, van a darle a los maestros mayor confianza para poder acercarse a las TICs. No hay que tenerles miedo, maestros, a las TICs, a las TAC o a las TEP. Hay que buscar información y hay que hacer uso de ella siempre en beneficio de nuestros estudiantes y de las comunidades a las que servimos. Claro que sí. Bueno, gracias Mónica por todo lo que nos ha dicho. Sin duda, conocimiento muy valioso sobre eso. Recuerden que pueden escuchar este podcast en nuestras redes sociales, @UCSGGY, @UCSGvinculación y también @UCSGradio. Y por supuesto en la cuenta de Spotify de UCSG Radio. Recuerda que estamos vinculados contigo. Soy María Gabriela Castro. Hasta la próxima. El Vicerrectorado de Vinculación y UCSG Radio presentaron Vinculados Contigo, un espacio en el que difundimos los proyectos de la UCSG con la comunidad. Junto a María Gabriela Castro, edición Alexandra Lamilla, producción UCSG Radio 2022. Hasta la próxima.